Damos gracias al Señor por estar en su casa en esta mañana. Así que les voy a invitar a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 4. Qué bueno que hemos tenido un tiempo para poder adorar al Señor, poder glorificar su nombre, amén. Porque ese es el propósito de venir a la casa del Señor. Personalmente, para mí el propósito de venir a la iglesia, en primer lugar, es poder tener un encuentro con el Señor, poder recibir el consejo de su palabra, ¿sí? Y poder permitir que esa palabra pueda ministrar nuestras vidas. Amén. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 4 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Cuando usted lo tenga, me dice un amén y así le damos lectura a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrares me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Oramos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por este tiempo, Señor, donde te hemos podido adorar y exaltar, Señor, glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que hemos podido leer en esta mañana. Oramos, Señor, para que su Espíritu Santo sea ministrando nuestra vida, que su Espíritu Santo sea guiando, Señor, la revelación de esta palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo pongo mi vida delante de tu presencia, que seas tú guiándome, Señor, para la exposición de tu palabra, con toda humildad, con toda sencillez de corazón, Señor, y que tú te lleves toda la honra y toda la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Puede tomar su asiento en esta mañana. Y en esta mañana titulé esta predicación: nuestra identidad en Dios. Nuestra identidad en Dios. El día jueves, como decía el hermano José, estuvimos estudiando en el estudio bíblico cómo nosotros realmente podemos ser adoradores y la manera como nosotros podemos expresar adoración a nuestro Dios. Pero estudiando este capítulo 4 del libro de Mateo, una de las cosas que me enriqueció también en este capítulo es cómo el enemigo quiso tentar o poner a prueba la identidad de quién era Jesús, ¿sí? Entonces, por eso en esta mañana yo titulé esta enseñanza: identidad en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra identidad nos lleva a soñar con Dios. Pero también cuando mi identidad está establecida en mi vida de quién yo soy en Dios, también yo voy a poder soñar para que otras personas puedan alcanzar los sueños de Dios. Entonces, eso involucra lo que es un evangelismo, lo que es un discipulado, el poder animar a otra persona, el poder confiar, ¿sí?, en esa persona, que de la manera como yo
he alcanzado sueños en Dios, también otras personas pueden alcanzarlo. Entonces, porque el estilo de Jesús fue así. Jesús tuvo una visión clara por la cual Él había sido enviado a la tierra, ¿sí? Entonces Jesús fue enviado para poder predicar el evangelio, ¿sí? Para poder sanar, para poder restaurar, para poder traer libertad a las personas. Entonces Jesús tenía una visión bien clara por qué Él había venido acá a la tierra. Entonces, pero también en medio de esa visión de Jesús, lo que surgía era de que Jesús también tenía que discipular, tenía que entrenar, tenía que preparar a otras personas. Entonces, el sueño de Jesús era poder dejar establecido un equipo de trabajo acá en la tierra. Porque si Jesús solamente hubiese venido, hubiese dado su vida en la cruz y no se hubiese tomado el tiempo de formar a otras personas, nosotros no estuviésemos acá, ¿sí? No fuéramos el resultado de ese trabajo que Jesús hizo acá en la tierra. De él como hombre, el deseo de su corazón era multiplicarse en otros. Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el deseo de nuestro corazón tiene que ser multiplicarnos en otras personas. Porque si yo el día de mañana el Señor decide llevarme de esta tierra, entonces yo tengo que dejar a otras personas, ¿sí? Yo tengo que establecer huellas en la vida de otra persona. Entonces, nosotros debemos de aprender a soñar con Dios, pero también debemos de ser soñadores con otras personas. Una de las cosas que yo reconozco en mi vida es que Dios me ha permitido soñar con otros, soñar para otros, que otros puedan alcanzar sueños en Dios. Y en todos estos años de ser cristiano, una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho es poder dar la oportunidad a que otros puedan crecer, dar la oportunidad a que otros desarrollen sus habilidades, sus dones, sus talentos, el poder animar y el poder impulsar a otros en el evangelio. Y eso es lo que nosotros hacemos con mi esposa en escuela bíblica, ¿sí? No queremos ser una escuela bíblica de entretener a los niños, ¿sí? De tener una sala de juego allí para que el papá y la mamá estén escuchando la palabra tranquilos. No, sino que queremos discipular, queremos formar a los niños, queremos llevar a estos niños que conozcan a Dios, más allá de toda historia bíblica, de Moisés, que Noé construyó el arca, de que Jonás desobedeció a Dios, que se lo tragó un pez, una ballena, un tiburón, ¿sí? No, más allá de eso, que el niño tenga un encuentro con Dios. En este tiempo estamos enseñando a los niños a que oren, a que traigan sus peticiones, ¿sí? Que traigan sus peticiones. Y los ponemos en grupito a que los niños puedan orar. Ya tenemos servidores a Pamela, invirtiendo en Pamela, ella una servidora. Pamela, tú vas a estar acá con este grupo de niños y vas a interceder. Tú les vas a enseñar a ellos, porque hay que aprovechar a estos niños, a Emanuel, ¿sí? Entonces de irles enseñando a ellos. Entonces ese es el sueño del corazón de Dios, que nosotros nos multipliquemos en otras personas. Entonces, porque la escuela bíblica no es un entretenimiento, no es porque los niños son un estorbo, ¿sí? No, sino que los niños tienen que conocer el corazón de Dios. El niño necesita tener un encuentro personal con Dios, ¿sí? Entonces, por eso nos llevamos el tiempo en preparar durante la semana las enseñanzas, lo didáctico para enseñarle al niño. Entonces, en esta palabra que nosotros vemos acá, una de las cosas que el enemigo estaba tratando de hacer era atacar la identidad en la vida de Jesús. Entonces,
¿Qué es identidad? La identidad es algo que nos distingue, es una referencia, ¿sí? Son características de una persona. Entonces la identidad va acompañada de rasgos de una persona, de características de una persona propia de él, de esa persona. Entonces Jesús tenía sus características personales en su vida. Una de las características de la vida de Jesús era que era un hombre genuino, un hombre íntegro, un hombre de oración, un hombre que predicaba, un hombre que vivía la palabra. Entonces todas esas características que vemos en la vida de Jesús, y cada uno de nosotros como iglesia tenemos algo que a nosotros nos distingue. Todos los que estamos acá tenemos un DUI, ¿cierto? Documento único de identidad. Y su DUI es único. En su DUI está la foto que a usted le pertenece, la foto que a mí me pertenece. Está el nombre, ¿sí? El nombre suyo, no está el nombre de otra persona. Tiene su huella digital, su DUI. Y hay personas que quieren falsificar o tratan de falsificar la identidad de otras personas. Por ejemplo, cuando alguien se va de El Salvador o a otros países, ¿sí? A veces llevan documentos falsificados, pero ¿qué pasa cuando los agarra migración? Detectan la falsificación de ese documento, ¿sí? Entonces, muchas veces el enemigo quiere falsificar nuestra identidad de quienes nosotros somos en Dios. Y en la vida es necesario que nosotros podamos hacernos preguntas muy fundamentales en nuestro caminar con Dios. La primera pregunta es, ¿quién yo soy? Esto es bien importante en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Quién yo soy realmente? Segundo lugar, ¿de dónde vengo? El de dónde vengo, mi trasfondo, de dónde el Señor a mí me rescató. Y el día de ayer yo escuchaba una frase que me llamó mucho la atención y decía, el pasado no lo podemos remediar, pero el presente y el futuro yo puedo elegirlo, ¿sí? Puedo elegirlo para ganarlo o para perderlo. Tremendo. Y a mí me llamó tanto la atención esa frase que yo escuché y yo dije, sí, el pasado ya quedó atrás, pero ahora el hoy, el presente, ¿sí? El presente y el futuro yo determino o ganarlo o perderlo, ¿sí? Entonces, y como decía la segunda pregunta, el de dónde yo vengo. Para poder yo saber quién yo soy, yo tengo que aprender a reconocer de dónde vengo, de dónde el Señor me rescató, ¿sí? Y la tercera pregunta es, ¿qué tiene valor para mí? ¿Qué es lo que tiene valor para mí? ¿Qué es lo que tiene significado para mi vida? Y otra de las preguntas es, ¿hacia dónde yo voy? Si yo no sé quién yo soy en Dios, va a ser muy difícil el que yo me pueda enfocar y pueda saber hacia dónde yo voy, hacia dónde yo apunto, cuál es mi meta para alcanzar. Entonces, esto es bien clave y bien importante en nuestra vida. Entonces, Jesús sabía quién era en Dios. Él tenía certeza de quién era. Por eso Jesús en cierta ocasión le dijo a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Sí? ¿Quién dice quién yo soy? Unos dicen que eres un profeta, otros dicen de que eres Juan el Bautista. Pero Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que era una revelación que venía de lo alto. ¿Y qué es revelación? Revelación es entender y comprender lo que el Señor habla a mi vida personal.
Todos podemos tener conocimiento y el conocimiento es buenísimo, ¿sí? Pero el Señor no quiere que solamente nos llenemos de historias bíblicas. El Señor no quiere que nosotros solamente nos llenemos de puro conocimiento de la Biblia, sino que Él quiere darnos revelación de su palabra. Y revelación tiene que ver que tiene con esto, entender y comprender quién es Dios para mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios personal. La manera como mi hermana Evelyn se relaciona con Dios es muy diferente a la manera como yo me relaciono con Dios. Es muy diferente. O el devocional personal que cada uno de nosotros tenemos es muy diferente. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, necesitamos tener una revelación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, acá es algo bien importante, es que tenemos que tener certeza de quién nosotros somos. ¿Quién yo soy? Entonces, cuando nos hacen esa pregunta, ¿quién tú eres? Muchas veces respondemos a través del hacer. Por ejemplo, ¿quién yo soy? Yo soy contador. Yo soy auxiliar contable. Yo soy enfermera. Yo soy médico, yo soy abogado. Yo soy servidor de la iglesia. Pero realmente lo más profundo es que me están preguntando por mi identidad. ¿Quién yo soy? No lo que hago, ¿sí? Pero muchas veces asociamos esa pregunta de quién yo soy con la profesión. Asocio mi identidad a través de lo que yo hago. Entonces, ¿por qué? Porque eso me da valor, ¿sí? Porque eso me da distinción de quién yo soy. Entonces, muchas veces cometemos el error de valorar a las personas por lo que hacen y no por quienes son, ¿sí? Valoramos a las personas porque me es útil, ¿sí? Entonces, lo valoramos por lo que él hace y no por quién es esta persona, ¿sí? Entonces, cuando surge esta pregunta, ¿quién tú eres? Está hablando de esto. ¿Quién yo soy? Yo soy Osvaldo Santín, ¿sí? Yo soy un hijo de Dios. Entonces, ¿y de dónde viene? Sí, esa identidad viene de atrás, ¿sí? Cuando yo salí de la panza de mi madre, entonces mi padre y mi madre decidieron poner un nombre que me afirmara, ¿sí? Entonces, ese nombre me afirma mi identidad, Osvaldo de Jesús Santín Urrutia, ¿sí? Afirma mi identidad de quién yo soy. Y eso es lo que el enemigo hoy en día está robando a la humanidad. Hoy en día el enemigo se está encargando de robar la identidad en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque distorsiona la identidad de quién es la persona en sí. A través del humanismo, a través de mucha información. Entonces distorsiona el diseño original de Dios hoy en día. Entonces, una de las cosas bien importantes que nosotros tenemos que tener cuidado es cuidar nuestra identidad personal, de quién nosotros somos en Dios. Tenemos que tener seguridad, certeza de que nosotros somos hijos de Dios, certeza de que hemos sido comprados con precio de sangre, ¿sí? Entonces tenemos que tener confianza y seguridad. Entonces el enemigo lo que quiere robar es la identidad en cada uno de nosotros. Y cuando hablaba de la huella digital, cada uno tenemos una huella digital. Por eso cuando hay un asalto, cuando hay un robo, muchas de las personas usan pañuelo o se ponen guantes. ¿Para qué? Para que su huella no quede marcada. Porque cuando vengan los detectives y vengan a descubrir, querer saber quién cometió ese asalto o quién cometió ese homicidio, ¿sí? Lo puedan detectar. Entonces la huella digital que nosotros tenemos es tan importante, es tan clave, ¿sí? Esa huella digital del alma en nosotros.
¿Y cómo podemos distinguir esta huella digital del alma en nosotros? Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Amarás, aceptarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esa huella digital que hay en nosotros de amor. El amor de Dios es un amor incondicional y es el amor que yo necesito día a día. El día lunes cuando yo voy a trabajar, el día lunes cuando yo me despierto, yo necesito el amor incondicional de Dios para amar a mi esposa, para amar a mis hijas, más cuando las cosas no andan bien, ¿sí? Necesito el amor incondicional de Dios. Cuando hay indiferencia, ¿sí? Cuando hay diferencias, cuando hay situaciones que me superan, yo necesito el amor incondicional de Dios en mi vida. Entonces, por eso necesitamos esa huella digital en nuestra alma, en nuestro ser, para aprender a amar y aceptar a las personas. ¿Sí? Entonces, y acá en esta palabra nosotros vemos eso. Entonces, lo mismo pasó en la vida de Jesús. Si nos vamos a Mateo capítulo 1, el versículo 21 al 23, dice en Mateo 1, 23, 21 al 23, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién dio esa palabra de autoridad? ¿Quién dio esa palabra poniendo una marca, un sello de identidad sobre la vida de Jesús? El Salvador, Dios con nosotros, el Padre Celestial, nuestro Padre Dios. Qué tremendo, amada iglesia, amados hermanos, que nosotros, el nombre que nosotros tenemos, viene del diseño original de Dios. Dios se encargó, ¿sí? En su destino estaba establecido colocar un nombre sobre cada persona, sobre cada individuo, sobre cada hombre, sobre cada mujer, para poder marcar la identidad. Entonces, así como el Padre Celestial puso un sello en la vida de Jesús, Él será llamado Jesús, el Salvador del mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. O sea, el Padre Celestial estaba entregando una identidad genuina a su Hijo, poniendo una huella en Él, una marca, un sello en la vida de Jesús. Y eso es lo hermoso. Yo creo que es el regalo más grande que nosotros tenemos, tener un regalo tan grande de parte de Dios, nuestra identidad como hijos de Dios, como hijos de Dios, que no somos un error, que no somos un accidente, que no somos una casualidad, ¿sí? Que no somos un hijo o una hija no deseado, sino que el Señor nos había planeado, ¿sí? Había decidido por cada uno de nosotros. Es una bendición, es una riqueza espiritual que nos debe de llenar a cada uno de nosotros. Entonces, si el Padre lo hizo con Jesús, Él lo quiere seguir haciendo, pero a través de cada uno de nosotros, que podamos también impartir identidad a otros. Porque todo aquel que no ha conocido, que no ha entregado su corazón al Señor, es simplemente criatura de Dios. Es una creación de Dios. Pero para poder ser hijo de Dios, necesita dar un paso. Necesita esa persona que yo lo invite a venir y ser parte de esa identidad de poder ser hijo de Dios, como dice en Juan 1:12. Que a todos los que le recibieron, ¿sí? Él les dio el derecho, Él les da el sello de poder ser hijos de Dios.
Entonces ser hijos legítimos de Él, comprados. Entonces usted y yo hemos sido comprados. Somos hijos de Dios. Pero muchas veces las circunstancias, los problemas, las personas, el enemigo pone en juego nuestra identidad. Como lo hizo acá en la vida de Jesús. Y como leíamos acá en el versículo 3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si te consideras, si estás seguro de que tú eres el hijo de Dios, y lo probó con una verdad a Jesús. Y esto me llamó mucho la atención, de que el tentador, el enemigo, el adversario, atacó a Jesús con una verdad, no con una mentira. Le dijo, si eres el Hijo de Dios, le dijo, queriendo poner en duda la identidad de Jesús, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Porque él sabía quién era Jesús. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Sabía que tenía autoridad. Sabía que tenía poder. Por eso le dijo, di a estas piedras que se conviertan en pan si tú eres el Hijo de Dios, si tú tienes autoridad, si tú has venido a hacer milagros acá en la tierra, a predicar. Entonces, él atacó a la identidad de Jesús. Lo quiso poner a prueba, en duda, su identidad. Muchas veces nosotros hemos sido tentados en nuestra identidad, en quién nosotros somos, en nuestras oraciones, en nuestras intercesiones, en nuestro servicio. Y dice que es cristiano. Y dice que es hijo de Dios. Y dice que es predicador de la palabra. ¿Sí? Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que tener cuidado con quién abrir nuestro corazón y a quién pedir ayuda, a quién pedir consejo. Necesitamos hombres y mujeres maduros en la fe, hombres y mujeres que realmente sean íntegros delante de Dios para poder ir, y compartir y abrir nuestro corazón de aquellas luchas que cada uno de nosotros tenemos internamente. Que no podemos solo, que necesitamos el abrazo de alguien. Todos necesitamos el consuelo de alguien. Todos necesitamos un abrazo. Todos necesitamos un consejo de alguien. Pero tenemos que orar y pedirle al Señor y decirle, Señor, indícame a qué persona yo puedo ir, Señor. Porque no podemos ir a cualquier persona, amado hermano. ¿Sí? No podemos ir a cualquier persona. El Señor nos tiene que guiar. Si Dios no es suficiente para mí, ¿sí?, para ir delante de Él, ¿sí?, el Señor me va a guiar para poder buscar ese consuelo, ese aliento, como lo fue en la vida de Jonathan, en la vida de David, ¿sí?, que fueron compañeros, fueron amigos, se amaron, se cubrieron las espaldas el uno al otro. Hubo integridad en ellos, ¿sí? Entonces, de esa manera, otro ejemplo, Ruth y Noemí, se cubrieron las espaldas, estas mujeres también. Mardoqueo cubrió la espalda de Esther, Esther cubrió la espalda de su tío Mardoqueo cuando fue enviada, ¿sí? Ella no declaró públicamente, mi tío Mardoqueo es judío, él me envió para traer salvación. Fue una mujer prudente. ¿Por qué? Porque conocía que su tío Mardoqueo tenía temor, era débil. Si lo descubrían, lo podían matar. Entonces Esther cubrió a este hombre, ¿sí? Y eso es lo que la iglesia tiene que aprender, ¿sí? A poder cubrirse el uno al otro. Porque realmente no hemos sido puestos para desmigrar a nadie. ¿Sí? Dios nos ha llamado a poder cubrir en oración. Entonces, muchas veces el enemigo lo que ataca en nosotros, amada iglesia, es nuestra identidad.
de quienes nosotros somos en Dios. Entonces, el enemigo no solamente lo hizo en esa ocasión, en los siguientes versículos, pero veamos cómo Jesús le respondió. Él le respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús, ¿qué le estaba mostrando al enemigo? La máxima autoridad. ¿De quién descendía la máxima autoridad? Del Padre Celestial. Porque Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él decide, Él sabe cómo me va a sustentar después de estar 40 días en ayuno y oración. Él sabe, Él conoce mi necesidad, que tengo hambre. Él sabe de dónde vengo, ¿sí? Lo que yo me he esforzado, eso le estaba transmitiendo Jesús al enemigo. Por eso le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el sustentador, el que sabe resolver toda situación. Y allí el enemigo otra vez viene y le dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que tu pie no tropiece en piedra. Tremendo. Yo tengo una pregunta y me la hacía anoche mientras oraba antes de dormir y decía, el enemigo conoce la palabra. Tremendo. Yo decía, el enemigo conoce la palabra. Hasta le puse a mis apuntes un signo de interrogación. Porque tentó a Jesús con la palabra, con la verdad lo tentó. ¡Qué tremendo! ¿Sí? Conocía la palabra. Le dijo, no hombre Jesús, ¿qué miedo vas a tener? Anda, lánzate hacia sus ángeles. Están a tu servicio, están a tu disponibilidad. Anda, hacelo. ¿Sí? Pero la manera como Jesús aprendió a confrontar al enemigo con la palabra, con la verdad. El enemigo, por eso él se viste como ángel de luz, porque muchas veces usa la palabra para engañar al pueblo de Dios. ¿Sí? Usa la palabra para engañar al pueblo de Dios, para desmigrarlo, para desanimarlo, para desalentarlo. ¿Sí? Entonces, pero Jesús, ¿qué respondió? En el versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Tremendo. Y esta frase me impactó tanto. Como Jesús le respondió, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, le dijo. Lo sometió a la autoridad del Padre Celestial. ¿Sí? Le dijo, no tentarás al Señor tu Dios, al que te diseñó, al que te creó bien, al que te creó para lo bueno, pero tú decidiste hacer todo lo contrario. ¿Sí? Tremenda autoridad. Y a mí me llevó a pensar mucho, por el tiempo no puedo hablar, pero me llevó a pensar mucho años atrás, el poder ver cómo Dios liberaba a personas cautivas en el pecado, con ataduras, con cadenas espirituales en sus vidas, en todas las áreas de su vida, ¿sí? Entonces, y me impactó esta frase cuando Jesús le dijo, al Señor tu Dios, al Señor tu Dios, ¿sí? Lo llevó a reconocer la soberanía y el gobierno del Padre Celestial. Y el enemigo no se va a cansar, el enemigo se va a levantar una y otra vez, ¿sí? Y nuevamente dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás.
O sea, Jesús definió su llamado. ¿A quién? ¿Por quién él había sido llamado y a quién él iba a servir? ¿Sí? Y le dijo, vete, Satanás, vete, ¿sí? Vete, hasta acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque le tocó ese punto tan importante, ¿sí? Si tan solo postrado me adorares, te daré todo, ¿sí? Todo lo que tú ves, todo lo que tú visualizas. Pero ¿qué le estaba ofreciendo el enemigo? Lo terrenal, lo que perece, lo que muere. Pero Jesús sabía, por eso hablaba al inicio de que Jesús tenía una meta, tenía una visión clara, porque había venido acá a la tierra. Entonces él se enfocó desde el inicio de su ministerio. Jesús se enfocó, ¿sí?, en lo que él había sido llamado, ¿sí?, a predicar el evangelio, a llevarlo. Y yo no quiero con esto, amada iglesia, que usted malinterprete. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen de la manera como Dios ha puesto en su corazón. De pronto el Señor le está usando a usted a través de su testimonio en el trabajo, a través de aconsejar, a través de responder a las personas en su trabajo, en su hogar, donde usted se desarrolla, donde usted se desenvuelve durante las 24 horas del día. Ahí el Señor está usando su vida, pero no permita que el enemigo ataque su identidad. No permita que el enemigo lo desvalorice. No permita que el enemigo traiga menosprecio a su propia vida, ¿sí?, sino que reconozca esta identidad que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros como hijos de Él. Que usted esta mañana realmente se pueda ir y pueda decir realmente, yo soy un hijo de Dios, ¿sí? Yo tengo ese sello, esa huella espiritual en mi alma. Estoy sellado, ¿sí? Tengo esa huella. Y creerlo en nuestro corazón. Y recuerde esta frase que yo le decía, el pasado no podemos recuperarlo, pero el presente y el futuro es una decisión. Yo elijo ganarlo o perderlo, ¿sí? Entonces con el Señor podemos ganar. Con el Señor podemos caminar en victoria, ¿sí? Y cierro con esto. Vieron que nosotros tenemos 2 hijas. Y había momentos que a mí personalmente me preocupaba Isabela, porque ya tiene 3 años, 6 meses. Y yo decía, ¿cuándo se va a quedar en la escuela bíblica? ¿Cuándo se va a quedar en la escuela bíblica? Siempre estaba ahí con nosotros. Nos turnábamos con mi esposa sabiamente para que uno estuviera con ella allá afuera y el otro escuchara la palabra. Y así estuvimos por mucho tiempo. Entonces, vemos que va creciendo y empezamos a aconsejarla. Y le decíamos, Isabela, usted tiene que empezar a ir a la escuela bíblica. Usted tiene que escuchar palabra de Dios. Usted el próximo año va a ir al kinder. Papá y mamá no van a estar. Usted va a estar solita. Mía va a estar en otro salón. Y empezamos a hablarle bien, así tranquilos y todo. Y ella fue asimilando. El día martes, cuando veníamos para la iglesia, yo le dije, hija, hoy usted va a ir a la escuela bíblica. ¿Y quién va a estar en la escuela bíblica? Va a estar Catherine y la hermana Selene. Así que usted se va a quedar en la escuela bíblica. Ah, bueno, yo me voy a quedar en la escuela bíblica, pero porque yo ya estoy grande, ¿sí? Y venimos, mi esposa la llevó y se quedó, ¿sí? Y cuando llegamos a la casa, nos compartió todo lo que la hermana Selene había compartido en la enseñanza. Hasta nos dijo, a mí no me dieron refrigerio. Y yo fui donde la hermana Selene y le dije, a mí no me dio refrigerio. Y la hermana Selene me dijo, ay, lo siento, Isabela, se terminó. Y yo dije, está bien, ¿sí? Entonces, ¿a qué quiero llegar para cerrar esta enseñanza? De que una de las cosas que Dios me habló era del tiempo. Y me dijo, vos estabas muy desesperado, muy preocupado,
estabas viendo que tu hija distraía en la iglesia, ¿sí? Pero no era así, porque yo no me daba cuenta que, o sí en ocasiones, pero como que no lo había asumido al 100%, como Isabela juega haciendo cultos en la casa. Y ella ve al hermano José, ve a la hermana, a la pastora Carmen, hermano William, a todos los que predicamos, y es como una esponja, ella absorbe. Y ella dice textualmente, como ellos se paran acá, ¿sí? Y como ellos hablan. Entonces ella va y en la casa hace culto con sus ositos, con sus muñecas, y a Mía. Y dice, yo voy a llevar la palabra y vos cantás. Así. Entonces, muchas veces uno como que no aprende a esperar el tiempo de Dios en los niños. Entonces, Dios me enseñó de que tengo que aprender a esperar con mis hijas, que no va a ser en mi tiempo, sino que va a ser en el tiempo en el cual Él ha estipulado. Y ahora Isabela ya está toda esta semana, se ha quedado en la escuela bíblica, no ha llorado y todo. Y a mi esposa y a mí nos preocupaba y decíamos, ¿será que le pasó algo en la escuela bíblica? ¿Será que algo le hicieron? ¿Por qué ella no quiere ir? ¿Sí? ¿Por qué ella rehúsa ir? Uno como padre se preocupa y se hace esas preguntas, ¿sí? Pero era de que Dios tenía un tiempo para ella, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de esperar en el Señor, ¿sí? Y tener definida nuestra identidad en Dios. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor por su palabra. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que ha sido expuesta con sencillez de corazón, Señor. Es lo que tú venías hablando a mi corazón, a mi vida, Señor, de esta identidad que nosotros tenemos como hijos, Señor. Yo bendigo a cada una de mis hermanas, de mis hermanos, a cada uno de mis hermanos, Señor, a través de las redes sociales, aquellos amigos, Padre. Te pido, Señor, que tú puedas sellar esta identidad en cada uno de ellos como tus hijos, que cada uno de ellos es, Señor. Padre, si han pasado situaciones que les han querido robar esa huella digital del alma, ese sello tuyo que tú has establecido en ellos como hijo, Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos, Padre, a poder aún enfrentar al enemigo con la palabra, a poder ver que las circunstancias, que ningún problema, ninguna situación nos pueden hacer tambalear de nuestra identidad en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener certeza y convicción en nuestro corazón de que hemos sido comprados por precio, Señor. Señor, ayúdanos a caminar con la frente en alto, como tus hijos que somos, Señor. Que no haya nada que el acusador señale en cada uno de nosotros, sino el poder ver que somos la imagen y semejanza tuya, Señor. Que fuimos creados por ti, Señor, con un propósito para poderte dar honra y gloria a ti, para poder tener comunión contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. A ti sea toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Los esperamos para el culto a las 5 de la